Na sequência, então, a gente vai ter a conferência do professor Martin Siegel. E ele vai falar sobre a relevância de uma rede de clínicas jurídicas regional, né? O Martin Siegel é, então, coordenador da Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Buenos Aires. Na verdade, ele coordena um centro de direitos humanos. Acho que é bem interessante destacar que, em geral, o que a gente vê são clínicas jurídicas, e a Universidade de Buenos Aires tem, na verdade, um centro de direitos humanos que congrega uma série de atividades, inclusive, dentre elas, ali uma das atividades é a atividade ou a Clínica de Direitos Humanos. Apesar da Clínica de Direitos Humanos da UBA ser relativamente recente, o professor Martin Siegel trabalha com clínicas, enfim, há mais de 10 anos, coordenou a clínica da Universidade de Palermo, que era uma universidade privada, então traz essa experiência dupla, né, de clínicas em universidades públicas e privadas. Enfim, tem uma atuação muito próxima com os acadêmicos, um trabalho metodológico sobre, enfim, de uma atuação e estabelecimento de relações de confiança, de projetos próximos com os alunos. Então, acho que tem uma experiência muito interessante a nos passar, que já foi feito ontem. Então, hoje, acho que o foco maior vai ser a construção de redes e a gente conhecer um pouco o que está acontecendo também aqui na região, né? Ter uma visão europeia, mas também ter uma visão da América Latina que a gente imagina que pode extrair a partir disso. Muito obrigada, professor, mais uma vez com a palavra. Obrigado, Thaisa, y nuevamente muchas gracias por la invitación y permitirme estar en este encuentro, en este foro. A ver, yo pensaba hablar sobre tres cosas brevemente. Las redes, en definitiva, son un mecanismo de cooperación entre clínicas, como decía Stephanie, y un mecanismo de establecer alianzas para llevar adelante un trabajo que es complejo. Las clínicas tienen complejidades en diferentes frentes. Por un lado, el trabajo que enfrentan es complejo, o sea, trabajar con asuntos de políticas públicas, de litigio estratégico, de investigaciones, es un trabajo de por sí complejo, y a su vez tienen un frente interno por el cual tienen que encontrar su espacio institucional, tienen que crear currículas, tienen que lidiar con estas dificultades de no tener cánones claros de cómo enseñar y demás. Por eso es evidente que las clínicas no pueden actuar en el vacío o aisladamente, necesitan formas de alianza para poder llevar adelante su trabajo exitosamente. Yo identifiqué dos formas de alianzas o de cooperación entre clínicas y después voy a hablar un poquito sobre redes. La primera forma de alianzas o de cooperación que identifico es en aquellas situaciones en las cuales, por la complejidad del trabajo a realizar, la clínica no puede hacerlo sola, aunque quiera. Aunque quisiera hacerlo sola, no podría. Y tomo un ejemplo del litigio estratégico, que es lo que ayer mencionaba que había sido una de las notas identitarias en Argentina. El litigio estratégico tiene necesidad de alianzas y cooperación en diferentes momentos de su desarrollo. Como contaba nuestro colega de Río de Janeiro, los casos complejos y de alto nivel político, como los que se llevan, por ejemplo, a cabo en Brasil, necesitan, para poder tener chances de éxito, ser puestos bajo la luz, y él contaba incluso que en esos casos recurre a amigos artistas para que armen redes de artistas que apoyen los casos. Eso es una red de cooperación para un caso concreto, salir a buscar apoyos públicos que uno sienta que puede contribuir al éxito de la alianza. Por otra parte, cuando uno presenta esos casos ante el tribunal, los tribunales, que son típicamente conservadores, tienen que ser convencidos, y para ser convencidos hay que fortalecer y robustecer los argumentos para tener chances de éxito. Y una tercera instancia, que es algo que aprendimos quienes hicimos litigio estratégico en la región, es que los problemas reales de los casos empiezan una vez que se dictan las sentencias. Porque el problema más importante cuando hay un caso de reforma estructural, imaginen un caso exitoso en el cual se ordena reformar la estructura de una penitenciaría. Un juez puede decir eso porque no se cumplen con los estándares mínimos de espacio por persona, etcétera, etcétera, pero ¿cómo hacer que la administración pública, que el Estado
lleve a cabo una reforma de ese tipo, obedeciendo una orden judicial, es algo que todavía no sabemos cómo resolver, y que solamente se puede resolver si uno tiene una fuerza política muy grande para ejercer presión sobre el Poder Ejecutivo, para ejercer presión para que se coordinen las áreas del gobierno y que puedan llevarse a cabo acciones sostenidas en el tiempo para poder implementar decisiones. Les doy algunos ejemplos cortitos solo para no hablar tan en abstracto y para que escuchen un poquito el tipo de casos. También hablamos con Thaisa que sería interesante mencionar el tipo de casos a que me refiero. Un caso, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde se trataba de discutir o de defender el derecho a la vivienda de personas que vivían en una situación irregular y precaria y que iban a ser desalojadas. Se ganó el caso y había que relocalizar a esas personas y asignarles una vivienda. Ahora, ¿cómo se hace siendo una clínica que trabaja con una organización no gubernamental para decidir de qué forma hacer la relocalización de esas personas, a qué viviendas llevarles, cómo distribuir esos recursos, cómo hacer para que el Poder Ejecutivo presupueste el dinero que hace para eso? Esa clínica, por ejemplo, eso es algo que tuvo que establecer alianzas con partidos políticos, con la iglesia, con organizaciones de vecinos, y tuvieron que llevar a cabo una acción coordinada y sostenida en el tiempo durante meses para poder lograr un éxito en esa decisión. En términos de cooperación para producir argumentos para los casos, es muy común la práctica en las clínicas jurídicas de pedir cooperación de amicus curiae, amigos del tribunal que presenten escritos, que por otra parte es una actividad interesante para las clínicas porque tiene algunas posibilidades pedagógicas interesantes y tiene algunas exigencias procesales menos demandantes que iniciar una demanda propia. Entonces, el pedido de cooperación argumental a través de amicus curiae es otra forma de establecer alianzas contingentes, porque son caso por caso, para llevar adelante casos. Y por último, otra forma de vinculación necesaria, sin la cual no se podría llevar adelante la acción que llevan adelante las clínicas, tiene que ver, en el marco del litigio estratégico, con lograr legitimidad para las soluciones que se encuentran en el marco de la implementación de decisiones o de sentencias judiciales. Un breve ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. En Argentina, por ejemplo, en el marco de una clínica, se hizo un caso contra una empresa privada que no contrataba mujeres. Una empresa que publicaba avisos en el diario y decía, buscamos varones de entre 30 y 40 años. Se hizo un caso judicial y un juez le ordenó a la empresa, en un caso que fue primero en su especie, contratar mujeres hasta equilibrar razonablemente el plantel. Muy bien, había que hacer cumplir esa decisión. ¿Qué significa equilibrar razonablemente el plantel? Quienes querían lograr un acuerdo rápido de ejecución de sentencia decían, bueno, 30-35% está bien. Quienes actuaban con la matemática en la cabeza decían 50%, y quienes querían hacer una agenda de promoción de la recomposición de la discriminación de género decían, no, tiene que ser más del 50%, por lo menos simbólicamente, para poder dar un paso adelante. ¿Cómo hace una clínica jurídica, que fue la que hizo ese caso, para celebrar un acuerdo de cierre de ese asunto? No tiene ninguna legitimidad para tomar una decisión sobre si es el 35%, el 50% o el 55%, y si lo hace probablemente termine generando un efecto negativo sobre el caso, que termine borrando los efectos positivos que tuvo la decisión, porque va a quedar como un caso atacado en su legitimidad. Entonces, en ese caso, la clínica tuvo, obligatoriamente, no podía haber hecho su trabajo sino actuando con organizaciones de mujeres, y tuvo que preocuparse de que todas las organizaciones de mujeres estuvieran representadas en esa mesa, porque si no el acuerdo que iba a hacer iba a carecer de la legitimidad necesaria para lograr el objetivo estratégico de ese caso. Lo mismo ocurre con casos en los cuales no hay litigio, pero hay trabajo sobre políticas públicas. Ayer Fernanda nos contaba sobre casos donde trabajaban con personas en situación de calle, y contaba los despertares de sus estudiantes cuando veían la cantidad de actores involucrados que había y la importancia de tener una primera reunión para ver quién estaba trabajando en este tema y quién no estaba trabajando en este tema. Muchas veces las clínicas, incluso las organizaciones no gubernamentales, cuando tienen ansiedad por trabajar en algún asunto, omiten este primer paso que Fernanda dio sabiamente en su clínica y generan problemas políticos con otras organizaciones con las que deberían cooperar, que terminan bloqueando la agenda o generando retrocesos en el desarrollo de la agenda. Entonces, este primer grupo de asuntos en los que se requiere alianzas y colaboración son asuntos en los que creo que sin ellos no se podría avanzar en la agenda temática que está queriendo avanzarse.
Un segundo tipo de asuntos diría que son aquellos en los cuales podría vivirse sin esas alianzas, pero hacer las alianzas mejora la calidad del trabajo, mejora las oportunidades, amplía los horizontes pedagógicos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? Por supuesto no voy a agotarlo porque la imaginación es el límite para pensar qué tipo de acuerdos. Uno son las alianzas con organizaciones no gubernamentales. Esto se ve claramente en las clínicas temáticas. Las clínicas temáticas, que son jugadores repetitivos en sus agendas, establecen vínculos muy estrechos de colaboración con organizaciones no gubernamentales. Hay ejemplos donde se repite esto, por ejemplo, en clínicas de migración o en clínicas de discapacidad, donde se generan repeticiones en la cooperación y entonces se generan frentes comunes y se generan redes informales. No hay una red, pero sí hay una especie de bloque común que cada vez que hay un asunto hay intercambio de información, hay pedidos de apoyo, hay mesas conjuntas, etcétera, etcétera. Otra forma de cooperar que beneficia el trabajo de las clínicas es con organizaciones no gubernamentales para conseguir casos. ¿De dónde sacan sus casos las clínicas? Uno podría imaginar que se sienta el profesor con los alumnos y se ponen a imaginar casos. Es una posibilidad, pero no es ideal en términos de contribuir a mejorar el acceso a la justicia de situaciones donde hay bloqueos al acceso a la justicia. Eso ocurre con los casos de laboratorio probablemente. Pero cuando la clínica tiene una decisión entre su agenda de promover el acceso a la justicia, hay una necesidad de encontrar esos problemas de acceso a la justicia y muchas veces las organizaciones no gubernamentales que tienen una pata territorial más desarrollada son la fuente de conexión con esos casos. Entonces, podríamos vivir sin esos acuerdos, pero es cierto que a todas las clínicas les gusta tener un menú de opciones de casos cuando tienen que decidir qué caso tomar y qué caso dejar, especialmente si quieren pensar y reflexionar sobre qué caso es mejor o peor para las agendas. Lo mismo ocurre con organismos públicos de defensa. Las instituciones públicas de defensa son aliados naturales de las clínicas. También lo comentaba ayer Fernanda, que creo que no eran organismos de defensa, sino direcciones dentro de la administración pública. Pero los organismos públicos de defensa también tienen muchos casos que no pueden atender. Tanto las organizaciones no gubernamentales como los organismos públicos de defensa, por estar en contacto con realidades muy complejas en contextos de muchos problemas de acceso a la justicia, tienen más casos de los que pueden resolver. Entonces, las clínicas jurídicas ahí tienen una alianza, una cooperación natural para absorber esos casos que benefician sus propias agendas, a la vez que promueven su objetivo de acceso a la justicia. Otro tipo de alianzas de cooperación son las alianzas entre clínicas. Hay alianzas entre clínicas para llevar a cabo intercambios de conocimiento, entrenamientos. Hay, por ejemplo, un proyecto entre la Universidad de Medellín, la Universidad Central de Chile y la Universidad de Córdoba en Argentina, que están trabajando para hacer un manual sobre enseñanza clínica. Son 3 clínicas que se juntan sin conformar una red, contingentemente para un proyecto concreto. Otra forma de cooperación son foros como este, ¿no? Un encuentro anual donde se va discutiendo cómo se avanza en la agenda, los problemas que se van encontrando, se van haciendo apuestas en común. Otra forma que puedo identificar dentro de las formas no institucionalizadas son las redes informales de contactos. Todos los profesores de clínica, todos no, nunca hay que decir todos, pero en general los profesores de clínicas se conocen porque estudiaron en lugares similares, porque recorrieron lugares similares, porque tienen problemas similares, porque tienen contactos en común, o si no sus universidades tienen algún tipo de vinculación. Es muy común entre los profesores de clínica llamarse cuando tienen algún tipo de situación, ¿no? Ayer contaba Thaisa que cuando tiene que hacer un amicus enseguida piensa en llamar a su amigo experto litigante para que le aconseje. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo, ¿no? Siempre tenemos redes informales de contactos que son parte de nuestras alianzas. Después, otro tipo de cooperación que podemos identificar, que lo mencionaba Daniel ayer en su presentación, son estas alianzas de norte-sur, ¿no? Clínicas del norte con clínicas del sur, donde las clínicas del norte tienen un beneficio claro en tener una llegada al terreno con un actor local, y las clínicas del sur tienen el acceso a recursos que tienen las clínicas del norte, y se genera una cooperación natural, que también puede ser cooperación para desarrollar habilidades, como ayer mismo tuvimos una videoconferencia con clínicas de Estados Unidos para discutir sobre desarrollo de clínica que nos pueda permitir a nosotros, en todo caso, establecer comparaciones o formas de pensar mejor nuestro trabajo. Este tipo de cooperaciones, de intercambios de información, también son muy comunes entre clínicas. Bien, ahora las redes. Las redes
¿Qué entendemos por una red? Una red básicamente es algún tipo de articulación más estable entre organizaciones, donde las organizaciones pueden entrar voluntariamente y salir voluntariamente, y a su vez durante todo su tiempo de permanencia mantienen su absoluta autonomía. O sea, por pertenecer a una red, las clínicas ni las organizaciones pierden su autonomía, sino que simplemente están ahí, como decía Stephanie, para obtener ciertos beneficios. Primero, una mención. En el mundo de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, es muy común que se establezcan redes temáticas especialmente. Como decía, en el ámbito de la migración o de la discapacidad, las redes temáticas en un momento florecieron mucho, apoyadas también por el financiamiento, porque digamos, los financiadores muchas veces fomentaban la construcción de redes para evitar duplicación de proyectos o para evitar incomunicación entre proyectos similares o para generar replicabilidad, estas palabras que el financiamiento valora mucho. Y para las clínicas la existencia de esas redes es muy valiosa. No estoy hablando todavía de redes de clínicas, sino cómo aprovechar las redes temáticas existentes. Puede ocurrir que las clínicas se integren a redes temáticas existentes, como por ejemplo el proyecto País en Colombia, que se integró a una red de expertos que trabajan en temas de discapacidad, o la clínica del CELS, que se integró con CARES para trabajar temas de refugiados. Puede ser que una clínica se monte en una clínica temática, que no es una red de clínicas, pero es una clínica participando de una red. Las redes tienen un beneficio, que es un beneficio para las clínicas, que es que están todos ahí, todos los jugadores de ese juego están ahí. Y puede servir para muchos fines, por todo lo que hablamos antes, para legitimar agendas, para chequeos de error, para obtener información. Les voy a contar un pequeño caso en el que estamos trabajando en este momento para que vean cómo puede servir una red temática o una clínica jurídica. Estamos trabajando un caso colectivo para que la justicia determine, establezca o diga, básicamente, que las personas con discapacidad tienen que ser admitidas en la educación común. En Argentina hay educación especial y educación común. Lo que pasa es que la Constitución, los tratados y las leyes dicen que las personas con discapacidad pueden acceder a la educación común, pero hay una práctica de rechazo sistemático por la cual las escuelas ponen barreras para que las personas con discapacidad no puedan acceder a la educación común. Una de las barreras es decir, nosotros no hacemos integración, por ejemplo, como si fuera algo voluntario, ¿no? Había un caso ahí, porque sabemos que hay muchas situaciones de rechazos y que hay otras barreras que impiden la permanencia en los casos que se permite el acceso, ¿no? A veces se permite acceder, pero se tiene que ir el alumno porque la escuela realmente no provee los apoyos necesarios y demás. Entonces, había un caso, porque sabíamos que estaba el problema, habíamos hablado con varios padres y madres, sobre todo madres de niños afectados por esto, pero era muy difícil construir la prueba porque era empírica, era contar situaciones que habían ocurrido en decenas de casos. Y para mostrar que hay una práctica sistemática y estructural, ¿cuántos casos hay que identificar? ¿Alcanza con decir que sobre una matrícula de decenas de miles de estudiantes hay 20 que fueron rechazados o que no les permitieron acceder? Entonces se transformó en un caso de muy difícil prueba. Y hace un año que estamos discutiendo este caso, y lo que hizo la clínica fue armar una encuesta junto con esta red de organizaciones de discapacidad, y circular una encuesta por internet usando la energía de la red de discapacidad, haciendo diferentes preguntas sobre barreras al acceso a la educación inclusiva. Y a partir de eso y de la fuerza de esa red de discapacidad que tenía un interés en el caso y una gran llegada territorial y de organizaciones, tuvimos cientos de respuestas de padres y madres contando cuáles eran sus problemas y cuáles eran las barreras de acceso, lo cual nos permitió tener una claridad en el mapa de cuáles eran las barreras de acceso y nos permitió reajustar el caso a las barreras que realmente podían probarse. Y después también nos permitió convocar a esos padres y madres que contestaron la encuesta para ser testigos en el caso. Entonces los estudiantes pudieron desarrollar habilidades de entender cómo se construye una encuesta, que es algo que parece fácil y es muy difícil. ¿Qué preguntas corresponde hacer? ¿Qué respuestas nos pueden dar a partir de esas preguntas? Tuvo que lidiar con esta red de organizaciones de discapacidad y tuvo que ir a reuniones que se suspendían, reuniones donde venía solamente una organización, tuvo que pasar la prueba de la realidad de la falta de tiempo de las organizaciones, entender esa dificultad. Luego, a partir de los casos, tuvo que contactar a padres y madres a ver quién estaba dispuesto a ser entrevistado y después tuvieron que conducir las entrevistas. Todo esto lo permitió esta interacción con esta red, y hacer ese mismo trabajo sin la red hubiera llevado mucho más tiempo y probablemente mucho menos eficientes resultados. Entonces, esta es una dinámica de montar la clínica sobre redes temáticas existentes, que a su vez suelen ser redes sólidas porque tienen un interés muy directo para los participantes y además suelen tener financiamiento, que es un tema no menor.
Bien, y por último, las redes de clínicas. Las redes de clínicas, digamos, entendemos por una red de clínicas una red que tenga cierta institucionalidad, que tenga reglas de admisión y permanencia, algún criterio de admisión y permanencia, que tenga objetivos consensuados y públicos, no tiene que ser claro qué es lo que la red quiere hacer, que tenga algún tipo de gobernanza, que es un secretariado, un administrador, un gerente, alguien que tome las decisiones al menos administrativas de la red, si no políticas. Por lo general tienen un logo, una página de internet, son una institución medio virtual, pero tienen una entidad propia. La lógica de sumarse a la red, ya lo planteó Estefaní, y aunque tengamos algunas diferencias por dónde vivimos y los recursos que manejamos, porque cuando vos decías es poco dinero, son 1 o 2 pasajes y 2 noches de hotel, nos miramos con Daniel y nos reíamos porque acá se puede armar una guerra por eso. Realmente la escasez de recursos es diferente en ese sentido porque uno de los problemas que tienen las redes es, bueno, encontrarnos cómo, de dónde sale el dinero, y ese pasaje y esas 2 noches de hotel suelen ser un obstáculo para que el encuentro se produzca, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces hay algo ahí de un primer tema para destacar es algún recurso hace falta para que la red pueda funcionar, o para hacer la página de internet, o para diseñar el logo, o para pagarle al administrador algo por su trabajo adicional, ni que hablar para generar encuentros como los que idealmente habría que generar, ¿no? Pero eso es un punto para marcar una diferencia con lo que escuchaba que planteabas vos. Sin duda que los bienes públicos que puede generar una red de clínicas son incontables, ¿no? Pero discutir sobre currículas, sobre metodologías, sobre experiencias que funcionan y que no funcionan, derivación de casos, apoyo en casos, convocatoria para escribir amicus, juntarnos a pensar qué hacer en contextos donde los derechos humanos están siendo cuestionados por muchos gobiernos al mismo tiempo de la región. Ahora, algunos de los desafíos que identifico en la construcción de una red, o las cosas que pueden desafiar la permanencia o la subsistencia de una red. Puede ocurrir que los beneficios sean dispares para los miembros, ¿no? Puede ser que haya organizaciones o clínicas que tengan más recorrido, más materiales, más trabajo de investigación hecho y que, por ejemplo, imaginemos estén avanzados en el desarrollo de una currícula ideal y tengan algún resquemor de poner todo ese trabajo previo hecho al servicio de un bien común. Suena mezquino, pero es humano, ¿no? Hace un año que estamos trabajando en esto, ¿por qué lo voy a poner en la mesa común? Mejor lo termino y lo publico con mi sello y lo capitalizo. Entonces, es un problema que puede ocurrir y suele ocurrir. Suelen haber diferencias de criterio en la toma de decisiones. Imaginen ustedes que alguna organización pide un apoyo de la red para avalarlos en cierto caso o en cierta actividad, alguna iniciativa política. Puede ocurrir que haya miembros de la red que se sientan cómodos y miembros de la red que se sientan incómodos con ese apoyo. ¿Por qué? No por mala fe, sino por las razones que hablábamos ayer. Pueden haber instituciones que sean más refractarias a embarcarse en discusiones políticas que otras. Entonces, las clínicas que saben que van a tener un problema interno por embarcarse en un apoyo a cierta iniciativa van a preferir no hacerlo. Después se pueden producir desbalances de poder. Hay clínicas más fuertes y clínicas menos fuertes. Hay clínicas con más experiencia y con menos experiencia. Y como las clínicas son muy dependientes del profesor, hay profesores con más personalidad, menos personalidad, con más tiempo que le dedican, con menos tiempo que le dedican, y se pueden producir desbalances de poder que van a terminar, o que pueden terminar, en discusiones agrias. Otro asunto que hay que tener en cuenta es cómo capitalizar la red para oportunidades individuales. Las clínicas muchas veces buscan financiamiento. Entonces, si consiguen un financiamiento invocando que pertenecen a una red, por ejemplo, ¿ese financiamiento es de la clínica o es de la red? ¿O es de ambos? ¿Cómo se capitalizan los beneficios que da pertenecer a una red? ¿Se pueden usar los recursos que se generan en la red para beneficio personal, individual de esa clínica? ¿O todo lo que se produce en la red es común y solo lo pueden usar en común todas las clínicas? Son problemas, digamos, habituales en la interacción en las redes, ¿no? Después hay otro desafío importante que es cómo generar incentivos para que mantengan activa su participación los integrantes de la red. Tiene que haber, y esto es inevitable, un beneficio directo e inmediato para el que participa, porque el que participa, aunque le lleve 1 o 2 horas de tiempo, que a veces en la locura en la que vivimos, que creo que también es una diferencia cultural, acá en general la gente tiene más de un trabajo, además trabaja y da clase, además, digamos,
tiene un sobregiro en su actividad que a veces 1 o 2 horas, digamos, se transforma en un impedimento psicológico tal vez, pero un impedimento para participar si no ven claramente su beneficio en participar. Entonces, generar los incentivos para la participación y entender que los integrantes de la red tienen que tener beneficios directos para que sigan manteniendo su actividad es vital. Y después hay otro tema que es relevante, que es que usualmente cuando se constituye la red en un momento dado, quienes ingresan a la red, ingresan sin tener muy claro qué beneficios van a obtener de la red. Es bastante vago en la idea de que va a tener un beneficio, pero no está claro qué beneficio. Tampoco hace un cálculo de costos-beneficios de entrar a la red, sobre todo de costos. Y cuando se creó la red y pasó el tiempo, esa vaguedad se transforma en que la gente se va, digamos, alejando de esa red y termina viendo más los costos que los beneficios. Entonces, hay un momento, tal vez inicial, al momento de la constitución, donde todo parece confluir en que hay que hacer esa red, pero nadie tiene muy claro por qué está haciendo esa red o qué va a obtener de esa red, y después termina ocurriendo que eso se puede disipar. Entonces, con estas ideas sobre la mesa, algunos requisitos mínimos que creo que tiene que tener una posible red o una idea de crear una red, que creo, y acá voy al tema de mi panel, digamos, creo que para la región puede ser muy importante. Ahora voy a hablar un minuto de la red latinoamericana, pero puede ser muy importante por las cosas que conversamos ayer, porque las particularidades de los países en los que trabajamos, ayer vimos que compartimos muchos de los problemas en las clínicas, hacen que pueda haber un beneficio de la escala, un beneficio de comparar experiencias y un beneficio de entender en qué situaciones se pudieron sobreponer esos desafíos. Entonces, la necesidad de construir clínicas que sean algo intermedio entre la pura nativismo y la importación, requieren de una conversación permanente y persistente, y una red es un buen vehículo para hacer eso. Ahora, ¿qué tipo de consideraciones tendría en cuenta para pensar en construir una red? Primero, ver qué recursos puede tener esa red. No hablo de tener dinero en el banco, pero si hay alguna persona que se comprometa, algún criterio de compromiso personal, rotativo, lo que fuera, pero donde alguien sea un responsable con tiempo destinado al trabajo en la red, a la administración de la red sobre todo. Tener objetivos claros. ¿Para qué estamos haciendo esta red? ¿Qué queremos obtener de esta red? Saber qué se necesita para obtener esos objetivos. O sea, tenemos objetivos claros. ¿Qué tenemos que hacer para lograr? ¿Me acabó el tiempo? Ahora sí. Não, eu acho que é bateria. Luz. Eu acho que é bateria porque tá vermelho. Bueno, hola. Sí, decía, objetivos claros, saber qué se necesita para obtener esos objetivos, o sea, cuáles son esos medios para esos fines, tener reglas claras de toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones van a ser centralizadas por la administración de la red? ¿Qué tipo de decisiones tienen que ser consensuadas o descentralizadas? ¿Cómo se van a usar los recursos en caso de conseguirse? ¿La red va a ser fundraising o no? Una de las ventajas de la red que planteaba Estefanía es conseguir dinero. No importa. ¿Se escucha? Sí. Una de las ventajas que planteaba Estefanía era conseguir fondos. ¿Qué va a pasar con esos fondos si los conseguimos? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Quién los va a administrar? Después, tener un realismo en las expectativas de la red, ¿no? Cuando vamos a definir qué vamos a hacer con la red, hay que ser realistas en cuanto a los objetivos que va a tener esa red. Empezar siempre de chiquito a grande es una buena idea, pero tener objetivos realistas. Realismo en el compromiso. ¿Qué compromiso se puede esperar de las organizaciones que van a participar? Dos cosas más. Un liderazgo claro, o sea, ¿quién va a liderar la red? Que no hace falta que sea una persona o una institución, puede ser rotativo, puede ser colegiado, puede ser por sorteo. Cualquier mecanismo está bien, pero tiene que ser claro, ¿no? Porque si no, ahí empiezan también las disputas. Y por último, cómo se distribuyen los beneficios que la red genere. Un viaje es un beneficio que genera la red, por ejemplo, ¿no? Hay 2 pasajes para ir a discutir a Francia sobre la red latinoamericana o la red que fuera. Bueno, ¿quién va a viajar? Todos quieren ir. A todos les interesa participar porque es valioso,
cómo se van a alocar, a adjudicar los recursos escasos. Entonces también, puede ser por rotación, puede ser no se toma nada que no sea para todos. No sé, hay que pensar reglas de toma de decisión, pero otra cosa importante es eso. Hablo 2 minutos de la red latinoamericana, porque ya hubo una red latinoamericana que se fundó en el año 1996. La iniciativa fue de un profesor chileno, Felipe González, de la Universidad Diego Portales. Contó inicialmente con apoyo financiero de la Fundación Ford, miro para ahí por participar, de la Fundación Ford, y tenía como objetivo común generar una base de datos común, intercambiar materiales, generar encuentros de discusión. Todo lo que estamos hablando y lo que contaba Estefaní, parecido a lo que contaba de las redes, lo previó esta red latinoamericana. Y se adhirieron casi todas las clínicas de la región que estaban empezando, y funcionó muy bien en los primeros años. En el año 96 hasta el año 2004 inclusive se juntaron anualmente los integrantes de la red a discutir sus casos, a discutir sus estrategias. Luego la red, si bien sigue existiendo, fue perdiendo vigor, probablemente por falta de financiamiento, pero la red fue perdiendo vigor. Y yo, digamos, para compartir con ustedes, saqué de una investigación que hizo Beatriz Londoño Toro, una colombiana, en la cual entrevistó a integrantes de esta red. Quiero compartir 4 o 5 testimonios de los integrantes de la red de lo que manifestaron sobre su participación en la red. Una integrante de la red, por ejemplo, dijo: la red fue parte importante de la vida de la mayoría de las clínicas de la región y tuvo grandes momentos como el encuentro en Chile y en Tucumán. Ese es el recuerdo de un integrante de una clínica. Otro integrante de otra clínica dijo que generaron muy buenos aportes en conocimiento de experiencia de otras clínicas, formación de profesores y estudiantes, incidencia en estudiantes y la mirada compleja y sistémica de los casos que se trabajaban. La tercera reacción, más bien positiva, plantea que el valor de la red lo daban en el espacio de reflexión jurídica de alumnos y profesores que interactuaban. Y luego, y acá empieza a ser un poco más crítico, luego nos empezamos a quedar más en el relato y la información y se perdió profundidad en el análisis y en la reflexión, que también es algo que comentó en el primer workshop Daniel, ¿no? Se juntaban, cada uno contaba su caso y hablaban cruzado. Otra mirada más crítica planteó que tuvo problemas porque faltó discusión sobre pedagogía clínica, faltó definir una agenda prioritaria y tomar acciones concretas frente a limitaciones del trabajo clínico en la región. Entonces no se veían resultados concretos a partir del trabajo de la red. Luego otro integrante, explicando por qué se desinfló un poco el trabajo de la red, planteó que le faltó quien tomara la posta, la continuidad de la red cuando cambió el administrador o cuando aflojó la atención del administrador. Otros plantearon expectativas que tenían sobre la red. Si la red debería haber capacitado a los capacitadores, lograr consensos y coaliciones. Y por último, otra expectativa viene en un testimonio que dice: la red debió haber sido un espacio para articular estrategias. Lo que quiero plantear es 7 testimonios diferentes encaran la red o la reflexión sobre la red desde miradas diferentes, y cada uno tenía expectativas diferentes, algunas muy altas y no compatibles entre sí, porque que la red se dedique a formar capacitadores y al mismo tiempo a discutir estrategias para la coalición y al mismo tiempo a reflexionar profundamente sobre los casos, hubiera implicado más que una red, una organización estable, permanente, concentrada en un lugar y todos trabajando en eso full time. Entonces, no tener claras las prioridades de por dónde empezar o a qué se va a limitar la red o limitar las expectativas puede generar que las expectativas que cada uno tenga, libremente creadas, sean defraudadas. Y eso hace que la gente se empiece a alejar de la red o a poner menos inversión en la red o a sentir que tiene menos sentido participar. Entonces, simplemente esto de dejar dicho que la red es un concepto, conceptualmente es muy atractiva, pero también tiene muchos desafíos que hay que atender, ¿no? Y por último, un modelo, y cierro con esto, un modelo que creo que también Estefaní mencionó algo, que es una red que también tiene la estructura reticular de intercambio de información de muchas personas descentralizadas, pero que no tiene tanta carga institucional, o sea, ni página web, ni logo, ni un nombre rutilante, ni nada, que es el caso de la red de profesores de clínicas en Estados Unidos. También es otro mundo, porque también lo discutíamos ayer, pero cuentan con mucho más recursos, se juntan una vez por año porque cada uno paga su pasaje y no es un problema porque su facultad le da dinero y demás, pero es una red más liviana en su ambición y en su confección, menos institucionalizada,
pero que es la lista de mails en la cual estos profesores cruzan información sobre oportunidades de trabajo, sobre actualización de currículas, sobre buenos papers que encontraron para dar en sus clases. Se juntan una vez por año para pensar la agenda de las clínicas bajo el gobierno de Trump. Entonces, funcionan como una red, pero con mucho menos carga, con mucho menos formalización, pero sin embargo pueden tomar los beneficios de la cooperación sin tener tantas cargas de la constitución de una estructura más demandante. Entonces, otra vez y para cerrar, yo creo que un ámbito de interacción donde podamos pensar sobre qué modelo de clínicas desarrollar, sobre cómo sortear los obstáculos y desafíos que se van planteando y hacer eso de una manera que pueda surgir y construirse desde la experiencia que vamos desarrollando y no de los libros que leemos de algún otro lugar del mundo, tiene mucho valor. Ahora, lo que hay que pensar es cuál es el instrumento adecuado y el formato de red adecuado, o el formato, para no sesgar la respuesta, el formato de interacción adecuado para poder construir esa conversación. Así que ahí dejo, muchas gracias. Oi. Bom, então, sintetizando as principais ideias que o professor Martim comentou, acho que inicialmente ele amplia, então, o sentido, né, dado a esse termo rede, né, e coloca em perspectiva, né, a criação de redes ou a relação com redes, no sentido de alianças, de colaborações, não só com outras clínicas, mas com, enfim, outros atores sociais. E aí ele inicia falando das redes contingentes, né? E faz uma divisão entre alianças ou parcerias que são necessárias para determinados casos, alianças ou parcerias, né, redes que podem melhorar determinada atuação em alguns casos, alianças, parcerias que podem, na verdade, fazer surgir alguns casos, né? E aí fala também da possível aliança entre clínicas, da atuação conjunta de clínicas, né, em determinados casos também, da realização de fóruns como um espaço também que promoveria, né, essa colaboração, esse fortalecimento, uma atuação mais coletiva, interativa, a existência de redes informais, e aí, né, finalmente ele vai falar basicamente da criação de redes de clínicas, né, e quando trata da criação de redes de clínicas, menciona que, enfim, há muitos benefícios que podem advir dessa rede, mas que ao mesmo tempo existem uma série de desafios, né? Então, ao mesmo tempo que há benefícios, desafios e alguns requisitos, talvez, né, ou algumas questões que a gente deveria analisar no momento que se pensa realmente em criar uma rede a partir de experiências. E aí ele relata algumas experiências talvez não tão exitosas, né, ou que, enfim, enfrentaram alguns problemas. Dentre os desafios, ele coloca a existência de benefícios díspares, né, dependendo de quem compõe a rede, a diferença de critérios, relações de poder que podem surgir também nessa rede, né, como capitalizar os benefícios que surgem para as clínicas que compõem isso. E o que particularmente achei muito interessante é essa questão da relação custo-benefício, né? Quer dizer, quase que automaticamente você pode ingressar numa rede, eu acho que como pano de fundo essa ruptura de expectativas também, né? Quer dizer, você entra numa rede imaginando, almejando, né, de uma maneira quase implícita, né, que você vai ganhar muitas coisas com isso, mas isso não está muito claro, não está bem posto, e no final das contas há um custo muito grande. Quem assume as responsabilidades por, né, fazer isso funcionar, isso pode gerar um efeito inverso negativo. E aí, finalmente, ele vai mencionar como requisitos mínimos, então, para se pensar, ou algumas questões que precisariam ser pensadas. Primeiramente, quais são esses recursos para a rede, e aí ele faz essa ponderação, né, de que as passagens para nós da América Latina talvez sejam recursos realmente muito valiosos, criar um site, criar uma logo, enfim, quem trabalha com isso sabe da dificuldade que isso gera também.
Mas menciona também a necessidade de se ter objetivos muito claros, né? Ou seja, de ponderar essa questão do realismo, né? E do compromisso, né? Ou seja, quem vai se comprometer na rede, quem vai fazer o quê, quase que, né? Delegando aí trabalhos. E uma questão que eu acho realmente fundamental, que é pensar essa questão de quem assume a coordenação e como isso vai ser feito, né? Se vai ser feito de forma colaborativa, itinerante, colegiada ou, enfim, permanente, né? E isso tem, me parece, relação direta com o último ponto que o Martim comenta, que é justamente a distribuição de benefícios, né? Como é que se dá essa distribuição de benefícios, né? Para quem serão repassados, quais são os critérios, né? E aí também há toda a relação de poder, que são os desafios anteriores, todos os interesses, pode ter uma importância muito grande nesse jogo. Finalmente, ele menciona a existência de redes menos, digamos assim, robustas, no sentido, ou seja, mais soft, né? Que seria uma rede, aí dá um exemplo da rede de professores de clínicas dos Estados Unidos, que é basicamente uma lista de professores que atuam e conjuntamente compartilham informações, etc., como talvez uma possibilidade disso. Então, ao mesmo tempo em que eu acho que a fala do professor Martim apresenta um contraponto interessante, questões interessantes, a partir de experiências de lugares também diferentes e nos traz desafios bem concretos, que talvez, se a gente quer pensar redes num âmbito mais amplo, nacional, ou mesmo outras redes regionais, a exemplo do que já tem da rede amazônica, talvez essas questões precisam ser pensadas, e mais do que isso, pensadas continuamente, né? Quer dizer, se pensa no momento da criação, mas são questões que me parece que o Martim traz, que tem que ser pensadas continuamente. Eu agradeço mais uma vez, então, a intervenção do professor Martim.